Buenas noches a todos. Voy a hacer este vídeo sobre la radioafición. Voy a hacer este vídeo explicando un poquito cosas de la radioafición. En primer lugar, quiero deciros que hay un mito, hay una leyenda urbana, hay una mentira, en la cual se dice que si hay una catástrofe, si hay un apagón, es decir, que si quedan dañadas las líneas de alta tensión y hay una caída de tensión, solamente seremos los radioaficionados los que podamos comunicarnos. Eso es completamente falso. Eso es mentira. Es que un radioaficionado sí que se puede comunicar con otro radioaficionado con un walkie, por ejemplo, o con una emisora que utilice baterías. ¿Y Protección Civil no se puede comunicar? Eso es absurdo. Si yo, siendo un triste radioaficionado, puedo conectarme, puedo comunicarme con otro triste radioaficionado. Digo triste porque es que no damos más de sí. Es decir, es lo que es. Es decir, que si nosotros nos podemos comunicar, ¿qué es? ¿Que Protección Civil no puede comunicarse? Eso es una tontería. ¿Qué es? ¿Que el ejército no puede comunicarse? La unidad de emergencia, la unidad militar de emergencia, me refiero, ¿no se puede comunicar? Cuando ellos pueden comunicarse vía satélite. Eso es un mito, es una leyenda urbana que corre por ahí. Y por cierto está muy extendida. Todo lo que nosotros podamos hacer, me refiero a telecomunicaciones, ¿no? A comunicarnos, siempre y cuando haya una caída de tensión y no funcionen los repetidores de teléfono, ¿no? La telefonía necesita una serie de repetidores para que los teléfonos portátiles funcionen. Bien, pues si yo me puedo comunicar, imaginaros el ejército, si puede o no puede comunicarse. Además, ellos se comunicarán vía satélite, cosa que yo no puedo comunicarme vía satélite. Por eso digo que sobre la radioafición se han dicho, se dicen y se seguirán diciendo bastantes burradas. Hay muchas leyendas urbanas. La radioafición no deja de ser un hobby más o menos interesante, más o menos bonito, pero es eso, es un pasatiempo y hay que aceptarlo como tal. Sí que es cierto que con la radioficción, pues uno se puede divertir de múltiples maneras, de múltiples formas. Hay concursos, hay activaciones. Esas activaciones pueden ser de ermitas, de castillos, de puentes, de islas y de lo que podáis imaginaros y mucho más. También hay una especie de concursos que son de el DME, que se llama, que son las diferentes referencias a nivel de provincia,
a nivel de ciudad. Es muy amplio, el abanico es muy amplio. Antaño, hace, pues si yo estoy en radio, no de una manera fija, siempre he tenido un subidón y luego un bajonazo, con licencia de radioaficionado, desde marzo de 1988, pero anteriormente yo estuve en 27. La primera vez que a mí me regalaron una emisora de 27, si no recuerdo mal, fue en 1972. Es que tengo la duda si fue en el año 71 o en el año 72. La fecha exacta no la, o sea, el año exacto no lo recuerdo. Anteriormente a esa emisora, yo tuve, que también me regalaron, un par de walkies, también de 27. Y aquellos fueron, en aquella época, hablar en 27 era ilegal al 100%. O sea, era completamente ilegal. Y a mí no me han gustado nunca las ilegalidades. Me regalaron la emisora, yo puse la emisora encendida con una antena de coche, sujetada con un par de palomillas en el balcón. Imaginaros lo que aquello recibía. Bueno, pero yo escuchaba, no me atrevía a hablar, la verdad es que no me atrevía a hablar, precisamente porque era ilegal, pero sí que escuchaba. Y ya cuando la banda ciudadana se legalizó y yo quise ser radioaficionado, pero en aquel año, que fue en 1987, como se cambió el reglamento, entonces se suspendieron. Si hay 4 exámenes al año, si antes habían 4 exámenes al año, se suspendieron los 3 primeros. Entonces el último examen es al que me presenté y lo aprobé. Presenté toda la documentación y recibí mi primer indicativo en marzo de 1988. Y ya con la licencia, porque antes eran licencias, ahora son autorizaciones, antes eran licencias. Ya con la correspondiente licencia de radioaficionado, yo he estado activo. Unos años he estado muy, muy, muy activo, en otros años menos activo, pero siempre he tenido la emisora y siempre he hablado por ella. Entonces, la radioafición tenía un auge increíble. No existía el Internet. Habían 4 teléfonos portátiles. En aquella época era muy caro tener un teléfono portátil, ya no por el precio, que eran carísimos. Un teléfono portátil en aquella época podría rondar perfectamente los 3.000 euros, pero fáciles de la época, o sea, 450.000 pesetas, medio millón de pesetas, que al cambio serían eso, unos 3.000, 2.500, 3.000 euros, no estaba al alcance de cualquiera. Y además las tarifas eran súper caras. Eran súper caras las tarifas. La tarifa de telefonía móvil era exactamente igual de cara que la tarifa que uno podía hablar desde La Coruña hasta Gran Canarias. Es decir, la máxima distancia. Lo que se pagaba por esa conferencia era lo que se pagaba por las tarifas de telefonía móvil. Claro, uno podía hablar a 400 metros, pero también podía hablar a 3.000 kilómetros. Entonces te ponían la tarifa máxima. Entonces había muy pocos teléfonos, muy pocos teléfonos. Y la gente se comunicaba a través de la radio, sobre todo a través de las emisoras de 2 metros. El matrimonio se sacaba las licencias y bueno, pues estaban en constante comunicación por los 2 metros. De hecho, a la frecuencia de 144 MHz se le conocía comúnmente como
el telefonillo. Se la conocía como el telefonillo, a los 2 metros. Y ya vuelvo a repetir, ya os digo que el auge era increíble, pero increíble, 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 en todas las bandas. En todas las bandas de radioaficionados y en la banda de 27, porque hasta que uno tenía la licencia para poder hablar en las bandas de radioaficionado, pues se mataba el gusanillo en 27. Apareció el internet, las tarifas ya bajaron, ya empezaron a ser unas tarifas normales, unas tarifas asequibles. Me estoy refiriendo a la telefonía móvil. Y bueno, pues poco a poco la gente dejó la radioafición. El auténtico radioaficionado, el que siente la radioafición, no se lo ha dejado. Pero el que ha tenido la banda de 2 metros con un telefonillo, evidentemente ha desaparecido. Esas personas no están. De hecho, no es que se hayan muerto, simplemente es que se han ido al teléfono, vamos. De hecho, si hoy se coge una emisora de 2 metros y se enciende, en algún repetidor se puede escuchar algo, en algún repetidor, pero fuera de ahí en frecuencias simples, frecuencias singles, creo que se llama simples, en frecuencia simple, pues en como no quedes con alguien que le llames por teléfono, oye, vamos a desempolvar la emisora, sí, pues ponte en 144, lo que sea, 600 por ejemplo. De no ser así, no hay QSOs, no hay QSOs. En el año 88, yo recuerdo que en 10 metros, la licencia EC estaba muy restringida. Y uno de las bandas que teníamos, los de la licencia EC, eran los 10 metros. No toda la banda de 10 metros. Algunos segmentos de la banda de 15 metros. Algo de la banda de 80 metros. Muy poco, 10 frecuencias si no recuerdo mal, y solo en telegrafía en la banda de 40 metros. Ah, y también en la banda de 20 metros, 10 o 12 kilociclos en el segmento de telegrafía, y no había más. Luego sí, ya cuando uno cambiaba de licencia, aprobaba la licencia A, que es la de clase general, pues ahí ya se abrían todas las bandas. Uno ya podía hablar donde quisiera, dentro de las bandas de radio, o sea, dentro de los segmentos de las diferentes bandas, de los segmentos que componen el espectro donde radioeléctrico donde puede hablar un radioaficionado, pues ahí ya, si no hay propagación en 80 metros, uno se va a 40, se va a 20, en fin, que siempre hay algo de propagación en alguna banda donde se puede practicar la radioafición. Bueno, pues se hablaba de todo y no pasaba nada. Quiero decir, el fútbol siempre ha traído más discusiones que otra cosa, ¿no? Siempre se intentaba no hablar de fútbol, no hablar de toros, no hablar de política, no hablar de religión y bueno, pues unos hablaban de antenas, otros hablaban de electrónica, otros hablaban de informática y eso era un juego normal y habitual. Otras personas, profesionales de la radiotelegrafía, a ciertas horas se ponían a transmitir en Morse para las personas que teníamos la licencia C, pues coger experiencia para el examen de la licencia A. Había un abanico donde si no hablabas de una cosa te divertías con otra y siempre estabas entretenido. Siempre se estaba entretenido. Pero claro, llegó Internet. Llegó Internet y acabó con la radio. Bueno, acabó con con las personas que han tenido la radioafición por tener una emisora y estar comunicados.
Con el auténtico radioaficionado, Internet no ha acabado, porque hay concursos, la gente sale, hay activaciones los sábados y los domingos, la gente está en radio. Bueno, pues esa es la evolución que ha tenido la radioafición desde que yo me saqué la primera licencia. Yo he tenido la licencia EC, tengo la licencia A, o sea, EA, he tenido la licencia EH, que la EH era una licencia que no se le concedía a todo el mundo. No es que yo sea más importante que otras personas, ni mucho menos. La EH era una licencia para poder transmitir en 50 MHz. Entonces, donde había un repetidor del canal 3 de televisión, no se concedía esa licencia. Donde estaban los repetidores del canal 3, esas licencias no se concedían, precisamente para evitar hacer interferencias en la televisión, concretamente en el canal 3. Y bueno, pues ya llegó la TDT, ya no han habido interferencias, ya se empezó a hacer, pues eso, se empezó ya a poder transmitir en 50 MHz con la licencia A. Aún hoy hay unas bandas de microondas que en Valencia no se pueden utilizar. Yo soy de Valencia y vivo en Valencia. Muy cerca de Valencia, en la carretera nacional 3, a la altura a la altura pues no sé si es, no sé a qué término pertenece. Está muy cerca de Manises, pero no es del término municipal de Manises. El término no sé si es Chiribella o es Aldaya o incluso puede ser Quart de Poblet. No sé exactamente el término municipal. Ahí hay una base de la OTAN. Entonces, algunas frecuencias de microondas en Valencia todavía no, o sea que no la podemos tener precisamente para que no causen interferencias con las telecomunicaciones de militares. Y también hay radares civiles del aeropuerto de Valencia que funcionan a una determinada frecuencia y esas microondas tampoco las autorizan para los radioaficionados, es decir, que todavía se sigue habiendo restricciones, restricciones, oh, aún se restringe bastante el tema de las microondas, mucho por cierto, pero tiene un sentido que ahí no puedan entrar cualquiera, porque entonces iban a fastidiar al servicio primario de telecomunicaciones. O sea, eso no. Bueno, pues continúo. Entonces, y aparte a mí nunca me han gustado los microondas. Tengo una emisora que tiene tres bandas, que son 144 MHz, 430 MHz y 1200 MHz. Y tengo una antena para 1200 MHz. Y yo no la utilizo al principio, la utilizaba un poquito, al principio de tener esa emisora, pero muy poco. Bueno, pues, y aparte que tampoco hay gente. Continúo con lo que es la radioafición en sí. Entonces, actualmente hay radioaficionados en vigor que habitualmente hablamos y nos divertimos. Pero aquel boom de los años 80, principios de los años, no, principio no, la de, del, hasta el 96, hasta el 96-97, ya cuando Internet empezó a pegar fuerte, año 97, por ahí, ya hubo un bajonazo muy importante y actualmente ya te digo de que todo lo que era telefonía, todo lo que se utilizaba, todo lo que se utilizaba los odómetros como teléfono, hoy están en la telefonía. Y los radioaficionados que nunca les ha gustado la radioafición en sí, están en Internet, están en YouTube. Bueno, pues a grandes rasgos he contado un poquito de mi experiencia en la radioafición. Ahora, ¿vosotros pensáis que merece la pena sacarse una licencia
para tener una emisora y encenderla 3 veces al año y hablar 3 horas? Yo pienso que no. Yo pienso que para eso no merece la pena sacarse la licencia. ¿Que es una afición bonita? Sí. A quien le guste la radio, ojo, a quien le guste la radio, a mí me gustan los aparatos de radio. Entonces a mí yo disfruto encendiendo la emisora y estando a la escucha por aquí. Si hay algún pueblo que no lo tengo trabajado, que no he hablado con ellos, pues me hago presente, hago el contacto, que no sirve luego para nada. Sirve para decir yo he hablado con toda España. Es para lo único lo que sirve. O decir yo he hablado con 100 países y de esos 100 países con tantas entidades. Porque claro, España es un país. Pero el EA8 se considera como una entidad, siendo España una entidad, EA8. El EA9, que también es España, se considera como otra entidad. El EA, que es España, es otra entidad. Y el EA6, que son las Islas Baleares, se considera como otra entidad. Es decir, que cuatro, cuatro prefijos se consideran como 4 entidades. Y son España. Por eso hay muchas personas que dicen, yo tengo 400 países, pero vamos a ver, ¿cómo tienes 400 países si no hay más de 110? Claro, es que ellos cuentan las entidades. Ellos cuentan los prefijos. Entonces, como prefijo sí puedes tener 400. Entonces hay personas que se dedican a, a eso, a conseguir prefijos. Yo conozco una persona que tiene todos los prefijos, todos los estados norteamericanos, todos. Y conozco otra persona que aparte de tener todos los prefijos con todos los estados norteamericanos, aparte de eso, es que tiene todos los prefijos. Ya podéis, bueno, pues ya podéis imaginaros la cantidad que tiene. Y aparte, que se dedica a estar en el clúster. El clúster es una información constante que se está dando de si hay alguna entidad que en ese momento está en antena. Por ejemplo, Alaska. Pues ahí todo el mundo intentando contactar con la estación que esté en Alaska. El Polo Norte. Ha ido una expedición y está en el Polo Norte y estará una semana. Pues todo el mundo intentando contactar con el Polo Norte o el Polo Sur. Y hay personas que están muchas horas, muchas horas a la escucha y cuando escuchan esas estaciones que no son habituales que estén en antena, pues van a intentar contactar con ellos. Y están muchas horas hasta que consiguen el contacto. En fin, hay la radioficción no solamente es encender la emisora y hablar con el vecino. Con la radioficción hay un abanico muy amplio donde las personas nos podemos divertir muchísimo. Pero la juventud eso no lo entiende. La juventud no lo entiende. Y ellos van a lo fácil, al ordenador, a contactar con este, a contactar con aquel, a subir un vídeo, a hacer un directo. Pero lo que es la radioficción en sí, si os vais a sacar la licencia para hablar 3 horas al año, de verdad que no merece la pena. No merece la pena hacer una inversión de un equipo que no son baratos, ¿eh? El equipo más barato que uno se puede comprar, el más barato. Hasta donde yo sé, está sobre los 1.200-1.300 euros. La emisora más sencilla que os podéis imaginar. Entonces ahí hay mucho que hablar y mucho que pensar si merece la pena hacer esa inversión para no utilizarla. Emisoras sencillitas. Ahora, para matar el gusanillo en 27, y hay emisoras que oscilan desde los 60 euros escasos hasta los 190, 195 euros para estar en 27, pues oye, te compras una emisora que te pueda transmitir en SSB, que pueda transmitir en AM
y en FM. Y nada, pues a divertirse en 27 y por 200 euros las tienes. ¿Que solamente quieres frecuencia modulada? En 60 euros la tienes. Y no hay que pagar ningún canon, no hay que sacarse ninguna licencia, simplemente comprarse la antena, comprarse la línea de alimentación, comprarse la emisora y la fuente de alimentación. Cuando digo línea de alimentación me refiero al cable coaxial. Pedirle permiso al presidente de la finca para no tener ningún altercado con ningún vecino. El presidente dice montala, montas la antena y hablar. Eso sí, es banda ciudadana. Teóricamente no se puede salir las ondas no deberían de salir de la ciudad. No se debería salir de la ciudad, ya lo dice banda ciudadana. ¿Que quieres hablar ya a una distancia mayor? Por ejemplo, a nivel nacional, pues ahí ya te tienes que ir, se quiera o no se quiera, tienes que sacarte la licencia de radioaficionado y comprarte una emisora de radioaficionado. Y entonces sí, entonces puedes hablar con los 4 puntos cardinales de España, con los 4 puntos cardinales de Europa y con todo el mundo, dependiendo de la longitud de onda que se emplee en ese momento. Bien, pues este es un pequeño resumen de lo que es la radioafición y, y nada, pues eso. Y hasta el próximo vídeo donde hablaré de 27, y de las burradas que yo oigo por 27. Voy a hacer un tráiler. Una burrada de las que yo oigo por 27 son emisoras de radioaficionados manipuladas para poder hablar por 27. Y 27 tiene autorizado. Y está autorizado en España. Creo que en Europa también, pero en España seguro. Desde el canal 1 hasta el canal 40. Excluyendo el canal 9, que ese sí es de emergencia. Entonces, la frecuencia del canal 1, si no estoy equivocada, son 26.965. Hasta el canal 40, que son 27.405. Eso es lo legal. Manipulan las emisoras y fuera de esas frecuencias, todo lo que quieras y un poquito más. Vale, ese ha sido el tráiler. Repito, ya es hora de irse a dormir. Buenas noches, un fuerte abrazo, hasta el próximo vídeo 7.3.